buenos días, estudiantes. Les habla su profesor de religión, el hermano José. En esta oportunidad ya no me podrán ver, pero van a escuchar mi voz a través de este video y la explicación que les voy a dar sobre el tema. El día de hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Este libro tan maravilloso y tan hermoso que es nuestra Biblia. Hay que diferenciar muchas cosas. Primero, jóvenes, comencemos con lo básico. La Biblia viene del vocablo biblos, que significa conjunto de libros. De ahí viene pues el término para usar ese cuarto donde se guardan libros llamado biblioteca, ¿no? O cuarto donde está el conjunto de libros traducido, ¿no? Entonces la palabra biblos significa conjunto de libros. Ahora bien, sabiendo su terminología, qué significa la palabra Biblia, pues comencemos desarrollando un poco de historia. Antiguamente, en la época en que vivía Cristo, su familia de Cristo, sus familiares de Cristo, sus apóstoles de Cristo, no existía la Biblia, déjame decirte, ya que Cristo, su familia o los apóstoles eran judíos. Y por ser judíos, israelitas, eran de otra religión, que en esa época todavía no existía el cristianismo católico. O sea, el cristianismo no existía. Entonces, hijos, por lo tanto, eran judíos y practicaban la religión judía. Podríamos decir que entonces, sacando conclusiones lógicas, la religión judía es la base del cristianismo. Pero no es perfecta esa religión judía. Por lo tanto, como no es perfecta, el mismo Dios que se hizo hombre, llamado Jesús, que nació a través de la Virgen María, el mismo Dios decidió perfeccionar esa fe, esa religión, y la convirtió en el cristianismo. Ya sabes que al decir cristiano me refiero a católicos, o al decir católicos es lo mismo que decir cristianos, porque somos los originales cristianos, los verdaderos, los auténticos. Entonces, chicos, Cristo fundó su iglesia, y Cristo es Dios. Por tanto, el mismo Dios reformó y perfeccionó la religión judía, convirtiéndola en cristianos. Quitó muchas cosas que estaban de más en la religión judía, que eran muy exageradas, ya que no salían, que eran reglas ya más que todo para el hombre y no para Dios. Por lo tanto, Jesús no usó esas reglas del judaísmo, ¿no? Que eran muy estrictas, ¿no? Y por lo tanto, como no había Biblia en aquella época, no existía la religión cristiana hasta que Cristo la fundó, pues entonces, ¿qué leía Jesús? ¿Qué libro sagrado de la palabra de Dios leían los judíos en general? Los judíos leen hasta el día de hoy, siguen leyendo la religión judía, los que pertenecen a la religión judía siguen leyendo hasta el día de hoy el Torá. El Torá es el libro de los judíos, que es la palabra de Dios. Traducido, el Torá vendría a ser para nosotros los cristianos el Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento. O sea, todos los libros del Antiguo Testamento están dentro de la Torá. ¿Por qué? Porque la Torá fue base para hacer la primera Biblia en todo el mundo. Entonces, por lo tanto, la Torá es el libro que leyó, que utilizó Cristo, su familia, los apóstoles para hacer oración, para rezar, para leerlo, esa palabra de Dios, leerla en sus sinagogas judías, el sábado, que era dedicado al Señor. Porque los judíos celebran el día del Señor el sábado. En cambio, los cristianos celebramos el domingo. Ya te explicaré luego por qué. Bueno, sabiendo estos datos, pues hijos, tenemos que decir que cuando Cristo, antes de sufrir su pasión y muerte en cruz, dejó a un representante de su iglesia que fundó, a San Pedro. San Pedro fue el primer papa de la iglesia cristiana, o sea, de la iglesia católica. Y como los apóstoles todavía no tenían ninguna Biblia, solo tenían las palabras y las enseñanzas de Cristo y lo que han leído en la Torá, pues Cristo lo perfeccionó. Lo de la Torá, Cristo lo perfeccionó. No eliminó las cosas que están en la Torá. Lo que Cristo eliminó fueron esas reglas, esos reglamentos que los judíos habían metido en su fe judía, ¿no? Y que eran completamente extraños a la fe judía realmente original que Dios les dio a los judíos, ¿no? Esos reglamentos humanos que fueron hechos y metidos dentro de la religión judía, Cristo los eliminó. Entonces, hijos, los apóstoles no usaron tampoco Biblia, usaban las enseñanzas que Jesús les había dicho verbalmente y también lo que habían leído en la Torá.
Porque nuestra iglesia, querido joven, la verdadera, la auténtica, la original iglesia cristiana no es bíblica, es apostólica. ¿Por qué, hermanito? Porque en época de los apóstoles no había Biblia. Cristo no usó Biblia. Y cuando fundó su iglesia, Cristo no usaba Biblia, ni tampoco los apóstoles. ¿Cómo se transmitía la palabra del Señor? Verbalmente, mediante los apóstoles de Cristo. Por eso nuestra iglesia cristiana, la original, la verdadera, es apostólica. Ahora entiendes. Si tú encuentras por ahí alguna secta que se hace llamar cristiana, pero no es católica, entonces, como los testigos de Jehová, los adventistas, los evangelistas, todas esas sectas que han aparecido en nuestra sociedad diciendo que son iglesias cristianas y te dicen que son iglesias bíblicas, ya de antemano se están vendiendo, ¿no? Te están mintiendo, pues, hijito. Estas iglesias se están vendiendo con mentiras, ¿no? No existe una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque los apóstoles ni Jesús usaban Biblia. Bien, sabiendo esto, luego de que estuvieron así evangelizando, 400 años después de ser fundada la iglesia cristiana, o sea, los católicos, que es lo mismo que cristianos, pues la propia iglesia católica fue la que elaboró por primera vez en toda la historia del planeta Tierra una Biblia. Por primera vez la iglesia católica hace o elabora una Biblia. Junta todos los libros de la Torá, que para nosotros los cristianos sería el Antiguo Testamento, y también junta todos los libros escritos por San Mateo, San Lucas, San Marcos, San Juan, San Pablo, las cartas de San Pablo. Todos esos documentos los junta en un Nuevo Testamento que habla sobre la vida de Jesús y sobre los apóstoles y su apostolado. Y por lo tanto ya teníamos dos partes: la Torá, que es el Antiguo Testamento, y los Hechos de los Apóstoles más la vida de Jesús, que es el Nuevo Testamento. Los juntaron en un solo libro y así nació la Biblia. El Antiguo Testamento para nosotros, el original Antiguo Testamento, que se hizo por primera vez, tenía 46 libros. Y tiene hasta la fecha tiene 46 libros el Antiguo Testamento. Si tu Biblia que tienes en la casa no tiene 46 libros, bótala. Esa es una Biblia falsa, no sirve. ¿Y qué pasa cuando yo te digo una verdad a medias? Se convierte en mentira. Entonces, esa Biblia o pseudo Biblia que tú tenías en tu casa, que no tiene los libros completos del Antiguo Testamento, es un conjunto de mentiras. No sirve para usarla, porque te engañas y te engañan. ¿Ves? Ahora, el Nuevo Testamento tiene 27 libros en total. 27 libros. ¿Listo? No puede tener menos, ni tampoco más. Muy bien. Entonces, si sumamos 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, tenemos 73 libros en total que debe de tener la Santa Biblia. Hermano, ¿cuál Biblia me recomienda usted para que yo la pueda comprar o tener en mi casa? La Biblia latinoamericana. Es la más barata que encuentras acá en Arequipa. La Biblia latinoamericana la venden en cualquier librería del centro de la ciudad o tal vez en la librería de tu casa. ¿Por qué no? Tal vez. La Biblia latinoamericana, su tapa es de color rojo y dice ahí la palabra Biblia latinoamericana. Tapa de color rojo y se ve el dibujito de la cara de Cristo, ¿no? En la portada, ¿no? La Biblia latinoamericana. Si tienes un poco más de dinero y posibilidades económicas de comprarte una Biblia un poquito más de calidad, pues te puedes comprar ya en la librería del Colegio Salesianos o en el Colegio Don Bosco, que está abajo en el centro de la ciudad. En esa librería del Colegio Don Bosco o Salesianos, ahí venden distintas clases de Biblia de todo precio, desde la Biblia latinoamericana que te mencioné, que es la más barata, hasta las más caras, ¿no? Que cuestan 100, 200, por ahí, carísimas. ¿Y por qué son más caras? Por la calidad del papel, por la impresión de los dibujitos, por las tapas tan bonitas, decoradas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son pues Biblias más de consulta, son de adorno, ¿no? O para tenerlas en la casa en un altarcito, ¿no? Son unas caras. Pero si tú quieres para leerla, suficiente la latinoamericana, hijo mío. Cómprate la más barata, 15 soles. Ya, ahora bien, esa es la que yo te recomiendo. Pero si quieres un poquito más cara, te recomiendo, tú que eres joven,
comprarte la Biblia Católica para Jóvenes. Así se llama esa Biblia, Biblia Católica para Jóvenes. Está hecha de un material cuché, de papel cuché o papel suave o brillante, en algunas páginas de la Biblia, de esa Biblia, a todo color, full color, colores muy dinámicos, muy alegres, propios para jóvenes. Inclusive la distribución de la Biblia es dinámica, o sea, no es algo monótono de puro párrafo, versículo, sin dibujitos, sin anotaciones, tiene un montón de cosas peculiares y curiosas esa Biblia Católica para Jóvenes, que está hecha exclusivamente para que te llame a ti la curiosidad y te despierte el interés en leer la Biblia, porque tú eres joven y no estás acostumbrado a leer mucho libro, que digamos. Entonces, esta Biblia está hecha exclusivamente para eso. Aparte que esta Biblia Católica para Jóvenes ya tiene en la parte inferior de cada hoja unas letras pequeñitas donde te lo explica el mensaje que has leído más arriba en esa misma hoja. También tiene en la parte de atrás esa Biblia Católica para Jóvenes, tiene también un directorio para que anotes los teléfonos de tus amigos que también les gusta leer Biblia o que van a la parroquia o a la iglesia contigo, etcétera, etcétera. Es muy bonita para esa Biblia Católica para Jóvenes. Hay de todos los precios también esa Biblia Católica de Jóvenes, desde la más baratita, que está a 60 soles, y la más carita de esa Biblia Católica para Jóvenes, que también es con estuche, con forro y con cierre para que no se ensucien las hojas, plastificado ese estuche, te cuesta pues algo de 120 soles, ¿no? Porque es de lujo, ¿no? De lujo, es para gente que tiene plata. Pero bueno, si tú puedes comprártela en buena hora, si no, ya te he dicho, suficiente con la Biblia latinoamericana, 15 soles. Y recuerda, comprar una Biblia es una inversión para tu casa. No es algo así que ya la uso y la tiro por ahí en un escritorio, en un mueble y que se llene de polvo porque ya no lo uso. No, porque si tú no la lees, después a tu hijo o a tu hija en el futuro, cuando tú seas papá o mamá, le va a servir. O de repente para cuando tengas momentos de tristeza o depresión puedas leerla, ¿no? Y te da esperanza de poder salir de ese problema, la Biblia. La Biblia, queridos jóvenes, es el bestseller, el libro más leído en todo el planeta Tierra. Tanto por católicos como no católicos, como ateos, como científicos, todos la han leído en algún momento. Es el libro más leído en todo el planeta Tierra y más vendido. Entonces, está traducida a miles de lenguas. Pero como ya te expliqué, no todas las Biblias son buenas. Si tú eres una señorita o un joven católico, tienes que leer una Biblia católica. Y tú ya sabes que los católicos somos solo los originales cristianos. Así que no puedes usar otro tipo de Biblias que no sean católicas. ¿Por qué, hermanito? Porque a esto voy. Los testigos de Jehová, los adventistas, los evangélicos, esa iglesia evangélicos, los del MMM, Movimiento Misionero Mundial, los de Radio Betel, esos, ¿no? Tienen su propia Biblia a su estilo, cada una de esas sectas que te he mencionado. Esas sectas que se hacen llamar cristianas tienen sus propias Biblias modificadas exclusivamente para que hablen bien de su propia iglesia o secta que ellos tienen. Y así se diferencian de los católicos, teniendo sus propias Biblias para ellos. Por eso, si tú en tu Biblia tienes la palabra Jehová en vez de la palabra Yahvé, esa Biblia bótala, porque tú eres católico, no eres testigo de Jehová, tú eres católico. Los testigos de Jehová se inventaron esa palabra Jehová, compuesta de 3 sílabas distintas, que no tienen ningún significado, para diferenciarse de los católicos cristianos. Así que si tú tienes una Biblia que dice Jehová, bótala. Ya sabes por qué, porque una verdad a medias es una mentira. Si eres católico, haz eso. Y si no eres capaz de poder botar esa Biblia porque te causa penita, pues entrégasela en una parroquia, en una iglesia, a un sacerdote, a una monja, y a la monja y el sacerdote se desharán, pues la botarán a la basura, ¿no? Porque nosotros somos más firmes en esas cosas, ¿no? Bien. Ahora ya sabes que no debes de tener Biblias de otras iglesias que no sean católicas. Entonces, yo como hermano profesor de religión no puedo exigir a una señorita o a un joven que es testigo de Jehová a que lea una Biblia católica. No puedo. No puedo. Aunque sé que está cometiendo un error ese jovencito o esa señorita en estar en una iglesia falsa, que no es la verdadera, pues no le puedo ir y decir, ¿sabes qué? Conviértete, pecadorzazo, y gritarle así. No, no puedo. No puedo obligarle a que lea la Biblia católica. Sé que está en un error. Con mucha caridad, con mucha cautela, con mucho cariño le comunico la verdad de que mejor se vuelva católico y que busque las pruebas para que confirme lo que yo le digo, pero no le puedo obligar a que se vuelva católico o que lea una Biblia católica. Entonces, ¿por qué? Porque hay libertad, ¿no? Libertad de culto. Hay libertad de culto de que cada uno decida cómo se arruina la vida o cómo se la salva. Así de sencillo.
Aunque se está arruinando la vida, pues tiene libertad para arruinarse la vida. Si ese joven o esa señorita ve todas las pruebas en internet, en las bibliotecas, en la vida real, de que la verdadera iglesia es la iglesia católica, y sin embargo no se cambia a esta religión, eso es decisión de ese joven o esa señorita. Pero ojo, Dios, cuando tú mueras, jovencito, jovencita, te va a decir: oye, yo te mostré la verdad, ¿por qué no seguiste la verdad? Y es más, me atrevería a decir, si un joven que sabe que la iglesia católica es la original, sin embargo, por miedo a sus papás, por miedo al qué dirán, por el que la flojera, o el que ya mañana lo hago, no se cambia la verdadera fe, tiene que rendir cuentas ante Dios cuando muera. Y Dios no va a ser tan clemente. Cuando llegue ese momento, cuando tu alma esté frente a Dios, las cosas caerán por su peso. No podrás defender o justificar tus equivocaciones o errores o pecados. No podrás, porque así son las cosas, pues, hijo mío. Por eso, mientras que estés vivo, tienes oportunidad. O salvas tu alma o te condenas. Tú decides. Seguimos. Entonces, jóvenes, estamos hablando sobre la Biblia. ¿Y por qué tampoco tienes que tener una Biblia protestante siendo tú católico? ¿Por qué no debes usar una Biblia protestante? Por ejemplo, la Biblia Reina Valera, o la Biblia Dios habla hoy, o tal vez te han regalado esa Biblia pequeñita de color azulito, de tapa de plástico, con letras doradas que dice: este libro no se vende. Bótalo, no es católico. No lo leas. En vez de aumentar tu fe, te crea más dudas sobre tu fe católica. No es lo mismo, te pongo un ejemplo, no es lo mismo besar a la tía que besar a tu mamá. La tía se parece mucho a la mamá, pero no es tu mamá. Y no amas a la tía como amas a la mamá. ¿Ves la diferencia? La mamá sería la iglesia católica. La tía serían las otras iglesias Testigos de Jehová, Adventistas. O sea, nada que ver, se parecen, pero no. El mensaje que hay dentro de las Biblias protestantes de las iglesias que no son católicas está transgiversado, está cambiado por sinónimos. Y al usar un sinónimo, yo le puedo quitar valor, dignidad e importancia al mensaje. Por ejemplo, en la Biblia de los protestantes no católicos, al decir protestantes me refiero a todos los que no son católicos en general. Es que sí, si es que escuchas la palabra protestantes, me refiero a todos los que no son católicos. Si al leer la Biblia de los protestantes encuentras en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, cuando el ángel Gabriel visita a la Virgen María para decirle la buena nueva que va a ser la mamita de Dios, de Jesús, el ángel, en esa Biblia de protestantes vas a leer estas palabras: alégrate, favorecida del Señor. Favorecida del Señor. Imagínate, favorecida. Para la elaboración de libertad en una empresa a punto de quebrar, misionero que se quiera afeitar, una monjita que se haga escuchar. Salve, muy favorecida. Pero sin embargo, si tú lees una Biblia católica, ¿qué dice en ese mismo capítulo de Lucas, versículo 1? Capítulo 1, versículo 1, donde el ángel Gabriel le visita a la Virgen María. ¿Qué dice una Biblia católica? Alégrate, llena de gracias. El Señor está contigo. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. No temas, has hallado la gracia del Señor. ¡Qué diferencia! ¿Has visto? Alégrate, llena de gracia en la Biblia católica, y en la protestante, alégrate, favorecida. ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? Nada. Porque una cosa es hacer un favor, que en tu gentileza, en tu misericordia, bueno, en tu bondad, ya le hiciste el favor a una persona, ya, para que no se queje. Y otra cosa es que sea llena de gracias y que le digan: el Señor está contigo.
Eso es muy distinto. Le quitan la dignidad, la importancia a la Virgen María de ser la Madre de Dios. En la Biblia católica la enaltecemos a la Virgen María porque ha sido hecha su alma de la Virgen María por las manos de Dios para convertirse en el futuro en la Madre de Cristo, en la Madre de Dios. Sin embargo, en la Biblia protestante solamente nos hacen ver a la Virgen María como simplemente María la del barrio, la que tuvo la suerte de cachito, de taquito, de convertirse en la mamá de Jesús. Y solo de Jesús, no de Dios, así te la muestran a María. Ya cuando hablemos sobre las sectas, hablaremos sobre muchas diferencias que enseñan estas iglesias protestantes y lo que realmente enseña la Iglesia Católica. Y quien paga los platos rotos es la Virgencita María. Ella, que no hizo nada malo, la atacan como no tienes idea. Bueno, ya hablaremos de eso en otra oportunidad. Seguimos. Entonces, la Biblia, ya sabes, primero fue hecho por la Iglesia Católica 400 años después de haber sido fundada la Iglesia Católica. No existía la Biblia católica en la época de Jesús ni los apóstoles. No existía la Biblia en general. Ahora bien, luego tenemos que estar dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo Testamento tiene 27, sumados en la Biblia. En total de libros hay 73 libros. No es lo mismo leer una Biblia católica que una Biblia protestante, ya te expliqué por qué. No es lo mismo besar a la mamá que a la tía, ya sabes. Y además los sinónimos cambian el mensaje completamente. Aparte que en las Biblias protestantes han quitado muchos libros del Antiguo Testamento. Muchos libros. ¿Por qué? Vaya usted a saber. Dicen que quitaron esos libros del Antiguo Testamento los protestantes porque no favorecía a esa iglesia protestante, favorecía a los católicos, por eso los quitaron. Algunos dicen eso. Bien, ahora bien, también en la Biblia católica, en nuestra Biblia católica, en las primeras hojas de tu Biblia vas a encontrar el sello del arzobispado. El arzobispado es la oficina católica de esa ciudad o de ese país, ¿no? Un sello que dice arzobispado de Lima, Perú, de Quito, Ecuador, etc. Y también dice las palabras escritas en latín nihil obstat. ¿Qué significa nihil obstat? Traducido significa nada impide a que se lea y se crea en esta lectura. Y abajo de nihil obstat, ¿qué palabra encuentras? Imprimatur. Así, esa palabra, imprimatur. ¿Qué significa? Se puede imprimir, se puede vender, se puede regalar, se puede dar a cualquier persona esta Biblia. ¿Me entiendes? Entonces, nihil obstat imprimatur. Nada se opone a que esta Biblia pueda ser imprimida, regalada o leída. Eso significa. Y está en las primeras páginas, esas letritas, nihil obstat imprimatur. En las primeras páginas de tu Biblia. Si no están esas palabritas, esa Biblia está media rara. Cuidado, no la tengas. No la tengas. Y ya sabes que en Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel le avisa a María que va a ser la mamá de Dios, tiene que decir, alégrate llena de gracia. Si dice llena de gracia, el Señor es contigo, es católica. Puedes usarla. Muy bien. Aclarado esos asuntos y qué Biblias son católicas y qué no Biblias son y qué Biblias son protestantes, pues pasamos a cómo fechan. La Biblia católica, la original, la auténtica, ya te he dicho que fue compuesta por dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, hasta también está en el Nuevo Testamento también tenemos el último libro que habla sobre el fin de los tiempos, que va a llegar cuando se termine todo para los humanos, llamado Apocalipsis, que es un libro que no puedes leer como Caperucita Roja, no es un cuento. El Apocalipsis es un libro con mucho misterio, que está codificado el mensaje. Por eso tienes que leerlo con ayuda de un sacerdote o un religioso o alguna persona especialista en Biblias. No simplemente lo puedes leer tú y tu papá y tu mamá, no. Necesitan leerlo con alguien especial porque puedes sacar malas las deducciones, hijito. Nadie puede aventurarse a leer por su cuenta la Biblia. La Biblia no está hecha para leerlas así en el pueblo. No, necesitas a una persona que te guíe. Porque el mensaje que puedes sacar por leer mal, por interpretar mal la Biblia, afecta a tu vida espiritual, tu vida de fe. Te afecta bastante y puedes cambiar y pensar otras cosas que no son.
por esa razón, los protestantes se equivocan bastante. ¿Por qué? Porque ellos, por su cuenta, cada uno lee la Biblia y saca sus deducciones por su cuenta cada uno. Y esos pseudopastores que dirigen a estos protestantes, que se hacen llamar pastores, ministros de fe, bueno, no han recibido el don directo de Jesucristo de ser sacerdotes. Ellos, los pastores, los ministros de esas iglesias protestantes, no son sacerdotes. No han recibido el don directo de Cristo de ser sacerdotes y tampoco perdonar los pecados. Porque es una iglesia falsa. Así de sencillo. Cristo no fundó esas iglesias, por lo tanto no hay ese don que regaló Cristo en esa iglesia. Por lo tanto no tienes por qué respetar a esas personas. Como ser humano sí, pero como si fueran sacerdotes respeto, no, nada que ver. No. Bien, jóvenes. Entonces, chicos, sabiendo esto, ¿quién escribió el Antiguo Testamento, hermano? El Antiguo Testamento fue escrito por personas, por seres humanos, obviamente, que fueron iluminados y guiados por la luz del Espíritu Santo, por la luz de Dios. Porque ya sabes que Dios está compuesto de 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son un solo Dios. El Espíritu Santo también es Dios, porque es parte de Dios. El Hijo es Dios, porque es parte de Dios. Y el Padre es Dios, porque es parte de Dios. A ese único Dios que tenemos formado por 3 personas lo llamamos Yahvé, no Jehová. Entonces, el Espíritu Santo, que es Dios, iluminó a estas personas para que escriban el Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos en pergaminos y guardados en cuevas por el Mar Muerto en Israel, para que fueran cuidados y protegidos de los rateros, de los saqueadores, de los que odian la iglesia cristiana, quieren destruirlo todo. Fueron protegidos en esas cuevas a través de siglos y siglos. Hasta que los judíos recolectaron todos esos pergaminos, todos esos datos y formaron la Torá. Los judíos formaron la Torá, recolectando todos esos libritos. Ahora bien, estas personas que escribieron el Antiguo Testamento se les llama agiógrafos. Los que escribieron los 4 evangelios en el Nuevo Testamento se les llama evangelistas. Muy bien. Los evangelistas del Nuevo Testamento son San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, que fueron iluminados por el Espíritu Santo de nuevo para escribir todos esos libros de la vida de Cristo, hechos de la vida de Cristo, que, bueno, no escribieron enteramente con puntos y comas todo lo que hizo Jesús en su vida desde que nació hasta que murió. No, imposible. Solamente escribieron aquello que el Espíritu Santo les iluminó y también por las experiencias particulares de cada uno de estos evangelistas que convivieron con Cristo alguna vez o que escucharon de Cristo alguna vez. Porque si es que escribiéramos todo lo que hizo Cristo, María, San José en un solo libro, sería mucho más grande y más grueso ese libro que la misma Biblia. Así que en la Biblia, hijitos, en el Nuevo Testamento no está todo lo que Jesús dijo ni hizo, pero sí está todo lo que es importante y que necesitas saber. Nada más. Muy bien. Ahora bien, ese acto que Dios hace de comunicarse con los seres humanos para que los seres humanos escribamos o comprendamos misterios de fe que no entendemos o que no sabíamos, tiene un nombre. Este acto que Dios hace de comunicarse y acercarse a los hombres se llama revelación. La revelación de Dios es cuando Cristo, Jesús, Espíritu Santo o Dios Padre, o Dios en general, Yahvé, que encierra los 3, se comunica con los seres humanos para comunicarnos una verdad de fe que no entendíamos, que no sabíamos que existía. Y también a veces Dios manda a su madre, la Virgen María, para reafirmar o confirmar algo que ya sabíamos pero teníamos alguna duda, ¿no? Por ahí unos cachitos sueltos, unos misterios, y la Virgen María es mandada por su Hijo para aclararnos el asunto. Como sucedió en Fátima a los 3 pastorcitos, como sucedió en Lourdes a Santa Bernardita Subirús, que vio a la Virgen de Lourdes, como a las 5 niñas de Garabandal en España, que se apareció la Virgen María, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay bastantes apariciones de la Virgen María en todo el mundo, ¿no? Y ahí viene a perfilar con detalles, viene a darle los retoques, ¿no?, al mensaje que ya está dado.
que Cristo ya dio a la iglesia a través de las revelaciones de la Biblia y de algunos santos. Esta revelación que Dios hace hacia el hombre puede ser pública, como la Biblia, ¿no? Que cualquiera puede leerla, pero siempre con guía y con ayuda de alguien que sepa leer la Biblia. Esa revelación es pública porque es para todos. No hay misterios, no hay secretos. La revelación también puede ser privada o particular. Es cuando Dios muestra este misterio de fe, esta verdad de fe, a unas personas o una sola persona, de forma particular, que nadie más se entere. Cuando es una revelación privada, suele ser privada por un muy buen tiempo hasta que Dios o la Virgen decide decirle a esta persona que recibió el mensaje de forma privada de que lo cuente ya públicamente a todo el mundo. Como pasó en Fátima con los 3 secretos de Fátima, 2 de los cuales ya han sido mostrados al público en su debido momento. Ya sabemos de qué se tratan los 2 misterios de Fátima, pero el tercer misterio de la Virgen de Fátima todavía no ha sido revelado, dicen. Entonces no se sabe qué es a ciencia cierta, ¿no? Muy bien. Así es, entonces la revelación es pública, como la Biblia, o privada, mediante el comunicado personal a los santos, ¿no? Los santos reciben visiones, mensajes de Dios, de la Virgen, y es para ellos, ¿no? Y luego, con el tiempo, recién se convierten en público si es que Dios lo da permiso o la Santa Iglesia lo da permiso. Muy bien. Ya sabemos qué es Biblia, ya sabemos qué es revelación, cómo se hizo la Biblia, cuántas partes tiene, quién las escribió. Ahora, dentro de la Iglesia Católica, hijitos, tenemos que tener en cuenta una cosa. Tu fe católica es tan rica, tan hermosa, tan humana y tan divina al mismo tiempo, divina porque la fundó Cristo y Cristo es Dios. Por lo tanto, tu iglesia, tu fe católica es divina. Tu doctrina, el contenido, las enseñanzas son divinas, a eso voy. Porque tu iglesia católica está formada por seres humanos, no por ángeles. Y en ese aspecto, como somos seres humanos, los humanos de carne y hueso que somos tú y yo, tenemos defectos. Así que la iglesia católica tiene defectos porque es una iglesia formada por seres humanos. Pero en el aspecto de contenido, de fe, de mensaje, de doctrina, es divina. Por lo tanto, es perfecta. No hay defectos en su doctrina de la iglesia católica. ¿Por qué? Porque viene de Dios. El contenido viene directamente de Dios, que es perfecto. No hay dudas. No cabe posibilidad de duda alguna, de interpretaciones a su gusto de cada quien. No. En la fe católica no existen interpretaciones particulares. ¿Por qué? Porque la verdad viene de Dios y Dios es perfecto, nunca se equivoca. Pero el aspecto humano de la iglesia católica es porque nosotros pues somos humanos, tú y yo somos de carne y hueso, tenemos defectos. Así que el sacerdote es un ángel, no. La monja es un ángel, no. Entonces, el hermano es un ángel, no. Pero entonces, somos seres con defectos y también con muchas virtudes. Recuerda que más tienes que fijarte en las virtudes que en los defectos. Los defectos podemos pulirlos, podemos no taparlos, pero sí podemos modificarlos hasta tal punto de que desaparezcan de nuestra vida, ¿no? Nuestros defectos, ¿no? Eso se llama constancia, perseverancia, saber controlar tus defectos, dominarse. El ser humano puede hacer eso. Pero no neguemos que somos humanos y que a veces nuestros defectos saltan a la luz, ¿no? Cuando nos enojamos, nos enfermamos, nos va mal, cuando estamos tristes, etcétera, un defecto, digamos nuestro cuerpo está con una enfermedad, nos da pereza, etcétera, etcétera, ¿no? Somos humanos. Así que no te vengan con el cuento de que hay una iglesia que es perfectísima, que sus integrantes de esa iglesia son perfectos, son como ángeles. No me hagan reír, que no te mientan, hija. Entonces, ¿ya? Sabiendo esto, la Iglesia Católica y su doctrina es perfecta porque viene de Dios, las enseñanzas vienen de Dios y son perfectas, no cabe duda, ni tampoco incertidumbre en el mensaje de su doctrina, todo está perfectamente hecho por Dios. Por lo tanto, hijitos, tu fe católica tiene 3 soportes, 3 pilares que le dan consistencia, sustancia, firmeza a lo que tú crees. Esas 3 partes les pondremos como un ejemplo que sean como 3 columnas. ¿Tú has visto las columnas que sostienen un edificio? Ya, un ejemplo así pongamos, ¿no? Imagínate que son como 3 columnas. La primera columna que sostiene tu fe es la Biblia.
¿Por qué? Porque usamos la Biblia, la palabra de Dios, la original y verdadera Biblia, los católicos usamos. El primer pilar, Biblia. El segundo pilar que sostiene tu fe católica es la tradición de la iglesia. ¿Qué es la tradición de la iglesia? Este segundo pilar o esta segunda parte que le da solidez, firmeza a tu fe, se refiere a que hay muchas cosas en la iglesia que no han sido escritas en papel, que han sido transmitidas verbalmente, oralmente, de generación en generación, desde los apóstoles hasta nuestros sacerdotes de hoy día, que han sido transmitidas a través de los santos, y los santos nos contaron a nosotros, y así verbalmente. Y ya con el tiempo, alguno se dignó en escribirlo en un libro, ¿no? Para que llegara pues escrito también a nosotros. Pero es parte de la tradición. Hay devociones que practicamos dentro de la iglesia, la devoción al rosario, al santo escapulario del Carmen, a la medalla milagrosa, que la medallita de Chapi, que la medallita del Señor de los Milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Hay devociones a San Judas Tadeo, a San Francisco de Asís, etcétera. Hay millones de devociones a la Virgen María, montón. Esas devociones, esas prácticas que aumentan tu fe, las procesiones de Semana Santa, las oraciones, las jaculatorias. ¿Qué es una jaculatoria, hermano? Es decir, por ejemplo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Esa es una jaculatoria. O decir Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Es una jaculatoria. O decir a la Divina Misericordia, Jesús, en ti confío. Son jaculatorias. Entonces, la tradición de la Iglesia Católica es riquísima. Le da belleza, le da humanidad a tu fe. Es el segundo pilar que da sustento, firmeza a tu fe. Entonces, quitar esa tradición es amputar parte de tu fe. No quites la tradición, no niegues la tradición. Es parte que embellece, que le da sustancia, firmeza a tu fe. Así como la Biblia, que es el primer pilar. Muy bien, ahora veamos el tercer pilar que da sustento a tu fe católica, ¿no? Al decir pilar ya sabes que es un ejemplo hipotético que estoy poniendo, no una comparación, ¿no? Pilar. El tercer pilar que le da sustento a tu fe o firmeza a tu fe católica es el magisterio de la iglesia. ¿Qué es el magisterio de la iglesia? Es el don, el poder que Dios, que Jesús, que es Dios, entregó a sus apóstoles para poder interpretar la palabra de Dios correctamente, para poder leer la Biblia y sacar el mensaje correctamente, como debe ser. Ese don fue heredado de los apóstoles a los sacerdotes y los sacerdotes a nosotros. Así es. ¿Por qué? Gracias a este grupo de sacerdotes que se dedican a estudiar para poder enseñar la Biblia, es que nosotros conocemos a la perfección el mensaje que Cristo nos comunica, que Dios nos comunica a través de la Biblia, ¿no? Entonces, el magisterio de la iglesia es el conjunto de personas que son sacerdotes y el Papa Francisco, que es el actual de hoy día, que se encargan de enseñarnos el significado y el mensaje correcto de la Santa Biblia. Ellos son los que realmente merecen leer la Biblia y que tienen todo el derecho de interpretarla, porque han heredado ese don transmitido de los apóstoles de Cristo a nosotros, a los sacerdotes, disculpen. Así que, si en una parroquia hay grupos parroquiales de jóvenes o de adultos que leen la Biblia, pues es esa persona que dirige ese grupo de lectura bíblica, siempre consulta primero a un sacerdote antes de ir al grupo y enseñar al resto de personas sobre la Biblia. Mas no se le ocurre así por su cuenta. El joven que dirige el grupo parroquial que lee la Biblia por su cuenta sin preguntarle al padre, va y enseña la Biblia. No hace eso jamás. El jefe de ese grupo tiene que ir donde el sacerdote y preguntar, ¿este es el mensaje que dice la Biblia? Y el padre dice, sí. Entonces, luego ya ese joven que dirige ese grupo en la parroquia va y le enseña al resto de jóvenes y leen la Biblia en grupo. Y si tú has aprendido realmente cuál es ese mensaje, puedes transmitirlo a tu familia. Pero no por tu cuenta yo me aventuro a buscar el significado. No. Así no va la cosa. Es muy peligroso.
Y si por ahí hay algún católico que te recomienda que tú por tu cuenta hagas esto, que leas la Biblia por tu cuenta, sin necesidad de un sacerdote, cuidado que dentro de la Iglesia Católica también hay católicos que se creen más que un sacerdote, sin serlo. Ten mucho cuidado, que en todo sitio se cuecen habas, hijito, porque somos seres humanos. En todo lugar hay errores, pero la doctrina, las enseñanzas, lo que dice la Biblia, lo que te enseña la religión, el curso de religión, eso es divino, eso es perfecto, porque viene de Dios. No del hermanito José, no del curita, viene de la iglesia que la fundó Cristo. Y el mensaje de Cristo es el mensaje de Dios. Por lo tanto, tú tienes toda la tranquilidad y la certeza y la seguridad de estar pisando firmemente en tu fe. Que en YouTube me dicen mentiras, que esto, que el otro, que en Facebook, que los católicos son mentirosos. ¿Para qué andas viendo esas tonteras por Facebook y YouTube? Hay muchas personas malvadas en el mundo, hijo, que quieren fundar su propia iglesia cristiana según a su modo, y no como la iglesia católica fue fundada por Cristo. Por eso hay adventistas, hay evangelistas, hay testigos de Jehová, porque han fundado sus iglesias pseudo cristianas, protestantes, a su antojo, como ellos han querido, no como Cristo quiere. Por lo tanto, una verdad a medias se convierte en mentira. Ten mucho cuidado, porque estas iglesias cristianas utilizan mucho lo que es el fanatismo religioso. El fanatismo religioso es que solamente te hacen creer, el pastor protestante te hace creer ciegamente lo que el pastor protestante te dice y la Biblia modificada de esa iglesia te dice. No te hacen razonar, no te hacen pensar, no te hacen buscar la ciencia, la verdad. Cuando tú dejas de buscar la ciencia y también dejas de usar un poco la lógica común, te vuelves fanático religioso. Pero mientras que tú seas un católico, que tienes en una mano la fe y en la otra mano tienes la ciencia, la tecnología, el razonamiento lógico y la moral, estás perfectamente por el buen camino. Pero si solamente tienes en una mano la Biblia y solamente lo que tu pastor protestante te dice, eres un fanático. Lo siento. Hay católicos que también pecan a veces de fanáticos. Como te digo, hay de todo, un poquito, ¿no? Se equivocan algunos católicos y se vuelven fanáticos. Hay que corregir a esos hermanos, a tu vecina, a tu vecino que está actuando fanáticamente y es católico, con cariño, con mucho tacto, corregirles, porque tú ya estás aprendiendo qué es lo que verdaderamente de tu fe católica. No te puedes dejar por el resto. Dice todos, tú también dices, no, tú ya has estudiado religión católica, ya sabes lo que es de practicar y qué es lo correcto. No te dejes llevar por lo que es el montón. Hay que usar la lógica, la inteligencia, en todo momento. No dejarnos llevar por el grupo, por la manada, que todo el mundo lo hace, yo lo hago. No. Muy bien. Ahora bien, entonces, resumiendo, tu fe cristiana católica, o sea, los verdaderos cristianos, tenemos 3 pilares: la Biblia, la tradición católica y el magisterio de la iglesia. 3 pilares. Si a una silla yo le pongo 3 patitas, ¿podré sentarme? Claro que sí. Hay sillas trípodes. Muy bien, sí te puedes sentar perfectamente, bien sólido, bien seguro. Pero si a una silla le pones solamente un palito delgadito como pata, ¿te podrás sentar sobre ese único palito? No, pues te caes. Igualito, ¿ves? La Iglesia Católica tiene 3 pilares donde tú te puedas sentar tu fe tranquilamente, seguramente. En las iglesias protestantes un palito nomás tienen. ¿Cuál es ese palito que tienen los protestantes? La Biblia. Y nada más. Usan solo la Biblia. Se vuelven fanáticos. Ten cuidado. Ya me estoy metiendo en otro tema, pero bueno. Muchas veces estos pastores protestantes manipulan psicológicamente a las personas para que se vuelvan protestantes. ¿Con qué fin, hermanito? Abusar de la inocencia de la fe del pueblo. Y cuando estos pastores protestantes se abusan de la inocencia del pueblo, piden dinero, piden diezmo. Los católicos no pedimos diezmo. Nuestros sacerdotes piden limosna, que es distinto.
La limosna es lo que tú puedas dar 10 céntimos en la misa, cuando pasamos nuestra bolsita en la misa, en la Santa Misa. Tú puedes dar 10 céntimos si te da la gana, y si no, no das nada, no hay problema. No te debes sentir mal, no estás obligado. Eso se llama limosna. Pero diezmo es lo que hace el pastor protestante. El diezmo es algo que te piden obligatoriamente de tu sueldo, y eso es un escándalo. Y por eso los pastores protestantes hablan tan mal de la religión católica por internet, por Facebook, por YouTube. Hacen creer a sus fieles de que la Iglesia Católica es la ramera, que los sacerdotes son sacerdotes del diablo y que son pedofílicos, o sea, que abusan sexualmente de los niños. Te hacen creer eso en esas iglesias protestantes. Porque su fin no es que tú tengas una buena vida, ¿no? Con sus mentiras. El objetivo de estas mentiras que dicen los protestantes es que te alejes de los católicos para que te vuelvas a su religión protestante y así les des más diezmo al pastor. Eso es lo único. Y sin embargo hay algunas personas que se vuelven protestantes no por fe, sino por conveniencia. Porque el pastor protestante tiene tanto dinero y les ofrece oportunidades de trabajo y de salir al extranjero a muchos jóvenes que se vuelven protestantes porque hay dinero. Yo he hablado con muchas personas así que me dicen: oiga, ¿usted por qué no se vuelve protestante? Que tiene cualidades, hermano José. Yo, perdón, así le dije: sí, que hay bastante dinero. Mire, yo ya estoy estudiando para ser pastor protestante y ya me están pagando un pequeño sueldo. Cuando ya me gradúe de pastor protestante ya voy a tener mi sueldo, mi casa y mi carro. Yo, ¿what? Dentro de mí, o sea, ¿what? ¿Qué es esto? Dios mío. Con Dios no se juega, jóvenes. Dios no es tonto. Dios lleva las cuentas claritas. Cuando tú mueras, señorita, jovencito, no puedes engañar a Dios. Y eso de que el cielo y el infierno están acá en esta tierra, ¿te lo quieres creer? ¿Te la quieres jugar? ¿Apuestas por eso hasta tu muerte que es así? Jóvenes, con Dios no se juega. La muerte nos aparece en cualquier momento. Si no, pregúntale al virus que está azotándonos. Puede darnos a ti o a mí en cualquier momento, si es que Dios lo permite. Porque cada uno tiene su momento de morir. No es accidental. Solo que nosotros no sabemos, pues. Por eso te parece accidental, pero no. Dios ya sabe cuándo vas a morir. Pero te da la libertad de elegir cómo vas a morir. En gracia de Dios, confesadito, sin pecados, porque te has confesado con un sacerdote, o lleno de pecados y te vas al infierno. Dios te da libertad para cómo quieres tú morir. Aunque Él sabe cuándo vas a morir, te deja en libertad. No te pone una pistola: oye, cambia de vida porque te voy a matar. No. Tú tienes libertad. Sí, somos humanos. Tenemos defectos, sí. Pero tenemos inteligencia y voluntad, lo que los animales no tienen. Y puedes cambiar de vida. Desde el ratero, violador, asesino más terrible del planeta Tierra hasta el chiquito, el niño, el bebé recién nacido, todo ser humano tiene la facultad de arrepentirse de corazón y nunca más volver a hacer esas cosas. No es algo mágico, es constante, esfuerzo. Como dice el dicho: quien quiere celeste, que le cueste. Quien quiere ir al cielo, que le cueste. Pero quien no quiere hacer el esfuerzo, quiere dejarse al abandono porque ¡ay! Todo el mundo lo hace, pues, hermanito, ya deja en paz vivir. Sí, Dios te deja en paz vivir, pero las consecuencias son terribles. El infierno. A Dios nadie engaña. Yo no creo en el cielo ni en el infierno. No te preocupes, algún día cuando mueras lo vas a ver con tus ojos. Que yo no creo en Dios, soy ateo. No te preocupes, lo verás cuando mueras. Así que, hijitos, espero que esta clase de religión te haya servido para algo. No me extiendo más. Y bueno, ponlo en práctica. Tal vez te hace un shock escuchar estas palabras, y no son mis palabras, es lo que la iglesia enseña, lo que aconseja, para que tú despiertes y te des cuenta de
el engaño que tal vez estás viviendo, estás a tiempo, estás vivo, estás viva. Mientras que estés vivo o viva, tienes oportunidad de cambiar y salvar tu alma. No le eches la culpa a papá, no le eches la culpa a la mamá, está en ti. Está en ti. No estás solo. Dios te va a dar fuerzas si tú le pides. Y busca siempre personas así que realmente te aconsejen católicamente y cristianamente. Nada más, queridos hijitos, la tarea para el día de hoy es... Hola mis amigos y mis hermanos, hoy les quiero enseñar cómo realizar estas mini Biblias que tengo aquí. Es muy fácil, muy sencillo y bueno, vamos a enseñarles cómo hacerla. Lo primero que hice fue que agarré una cartulina, cualquier cartulina que tengas, puedes hacerlo también con cartón. Ya compré estos papeles pegados, pero también puedes usar varios papeles y cortarlos. Y vamos a tomar el patrón de estos papelitos, simplemente lo marcas y luego lo recortas de esta forma. Una vez que lo has cortado, vas a seguir las líneas para doblar de esta forma y luego simplemente volteas del otro lado el cartoncito, la cartulina, para que así no se puedan ver las líneas que marcamos. Una vez que ya hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es que vas a usar tu pistola de silicón, vas a pegarle o echarle silicón encima a las notas, al librito, y vamos a pegarlo. Ya una vez que está seco, vamos a ajustar todo, arreglar todas las imperfecciones y que todo quede muy bien. Y por supuesto que les tengo una canción para que canten con los niños acerca de la Biblia. Yo sé que quizás algunos de ustedes ya la saben, la conocen, y es la Biblia. Es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Dios de amor a mí me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¡Ey! Esa es una excelente canción para enseñarles a los niños cuando estemos hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Como ven, imprimí algunos versículos para colocarle. La idea es que llenemos todo el libro con versículos de la Biblia. Hice este mini marca libros, que es para colocarlo, por supuesto, en mi nueva Biblia. Entonces lo vamos a colocar adentro. A ellos les va a encantar. Es súper bonita, muy práctica y por supuesto están los versículos para memorizarlos. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Muy bien, nada más, queridos hijitos. Esta cancioncita te dejo para el final, espero que te guste. Es una cancioncita para meditar y muy bonita como para jóvenes que están pasando por problemas en su vida personal, ¿no? Ten calma contigo mismo y mira dónde vas. Espera un minuto, piensa bien lo que harás. En medio de tormenta es duro el navegar y una mala decisión te puede caro costar. No sea un mal momento el que haga fracasar. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. La vida está llena de cosas a enfrentar, pero aún así es muy bella y hay que caminar hacia adelante sin ver atrás, vivir cada día y nada más.
forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Ten calma que es tu vida la que en juego está. Y a otros no culpes por tu mediocridad. Si alguien te ha fallado es bueno recordar que también tú lo has hecho, basta de llorar. Tú eres valioso, lo creas o no, pero el amor no es amor si no causó dolor. Al igual que el oro por el fuego hay que pasar, purificarlo todo y lo mejor de ti lograr. Y aunque hoy se llore, se sanará. Solo aquel que ha perdido sabe también ganar. Mira adelante sin ver atrás. Vive cada día y nada más. Y lo que venga, tú lo forjarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Tú tienes la llave, abres o cerrarás. Pero ten calma. Pero ten calma. Pero ten calma. Nos vemos, hijitos, y que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga a todos. Hasta la próxima clase de Religión, jóvenes.